un podcast de Cooperativa. La raíz de la ciencia. Es una presentación de Cooperativa Podcast y el Centro de Comunicación de las Ciencias de la Universidad Autónoma de Chile. ¿Es niño o niña? Es la primera pregunta que se les hace a los padres sobre su recién nacido. La respuesta es una de las características más utilizadas para categorizar personas. Es una conducta generalizada pensar en los sexos como la distinción principal, que incluso se ha llegado a afirmar que existe un cerebro masculino y uno femenino. ¿Cómo esta idea ha contribuido a las diferencias o desequilibrios de sexo y género en nuestra sociedad? En este capítulo conversamos sobre el neurosexismo, concepto que se entrelaza con el determinismo biológico o la idea de que las diferencias biológicas reflejan el orden natural de las cosas y cómo las distorsiones de hechos científicos ponen en riesgo a la sociedad. Conversamos de esto junto a la doctora Vania Figueroa, neurocientífica de la Universidad Autónoma de Chile y vicepresidenta de la Red de Investigadoras. Soy Juan Carlos Beamín y te doy la bienvenida a un nuevo episodio de La Raíz de la Ciencia. La raíz de la ciencia es un proyecto financiado por el programa Ciencia Pública del Ministerio de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación. En el siglo XIX, un prominente sociólogo y psicólogo aficionado, Gustave Le Bon, escribió en la revista de antropología más prestigiosa de su tiempo que incluso en las razas más inteligentes hay un gran número de mujeres cuyos cerebros tienen un tamaño más parecido al de los gorilas que al de los cerebros masculinos más desarrollados, afirmando además que esta inferioridad es tan obvia que nadie puede discutirla por un momento. Solo vale la pena discutir su grado. Bueno, recuerdo que no tanto en matemáticas. Bueno, es lógico, eres mujer. Una afirmación que en nuestro tiempo sería enérgicamente condenada y desmentida por la ciencia. Ya en el siglo XVIII, la comunidad científica descubrió que el cerebro de las mujeres pesa en promedio alrededor de 100 gramos menos que el de los hombres, algo que se interpretó de inmediato como un signo de inferioridad. Hoy sabemos que el tamaño del cerebro escala ligeramente con el tamaño del cuerpo y las mujeres en promedio son más pequeñas que los hombres. Y más importante aún, no hay evidencias que establezcan una relación significativa entre el rendimiento cognitivo y el tamaño del cerebro. A medida que la neurociencia ha ganado mayor notoriedad pública, se ha vuelto cada vez más común apelar a ella como una autoridad en una amplia variedad de preguntas sobre nuestra sociedad. Esto es especialmente evidente con la cuestión de los roles de género. El neurosexismo ha sido acuñado para describir el fenómeno del uso de prácticas y resultados neurocientíficos para promover conclusiones sexistas. Por ejemplo, a menudo se difunde en medios de comunicación o redes sociales que el cerebro de la mujer y el hombre son diferentes, lo que se asocia a supuestas diferencias en el aprendizaje, el procesamiento del lenguaje, la resolución de problemas, la empatía o incluso en cómo leen mapas. Pero, ¿qué hay de cierto en estas afirmaciones? En la práctica, esta dicotomía a menudo se desmorona bajo el escrutinio estadístico y el sexo termina siendo una categoría tan limitada como los estereotipos. Por ejemplo, un estudio en 2014 concluyó que los hemisferios cerebrales de las mujeres presentaban una actividad más coordinada que los hombres, lo que se podía explicar por el cuerpo calloso, el cable de materia blanca que cruza y conecta los hemisferios, que es más grande en las mujeres que en los hombres. Sin embargo, un hallazgo posterior sugirió que no hay diferencias significativas en la forma en que se lateraliza la información entre ambos hemisferios en mujeres y hombres, y que si existieran diferencias anatómicas, estas no se traducirían en diferencias funcionales. El análisis de 3 décadas de resonancia magnética humana y datos post-mortem, enfatizando los metaanálisis y otros estudios extensos, revelaron en conjunto pocas diferencias confiables de sexo o género en el cerebro y una historia de afirmaciones que no pueden ser replicadas, pero que han alimentado una serie de mitos que tienen consecuencias reales. Los
Los estudios neurosexistas y las malas interpretaciones, simplificaciones y exageraciones de hallazgos científicos han permitido que florezca una larga lista de mitos como que los hombres son más lógicos y mejores para las matemáticas o las profesiones científicas y que las mujeres son mejores en los idiomas o en la crianza. Uno de los desafíos de estudiar las diferencias de sexo es incluir y tener en cuenta el papel que juega la cultura. Incluso cuando se pudiera observar diferencias aparentes en la estructura del cerebro, siempre existe la posibilidad de que éstas surjan debido a la forma en la que alguien es educado, en lugar de la naturaleza biológica misma. Las investigaciones de vanguardia concluyen que nuestros cerebros son como mosaicos formados por componentes masculinos y femeninos que permanecen plásticos a lo largo de nuestra vida. Tratar de asignar porcentajes exactos a las contribuciones relativas entre cultura y biología en relación con el comportamiento de los individuos humanos que viven en libertad en un entorno social complejo es, en el mejor de los casos, difícil, por no decir imposible. Tal vez la imposibilidad de tener estudios con individuos equivalentes tanto biológica como culturalmente hace poco plausible contar con datos completamente objetivos en investigaciones de este tipo. Ahora, con nuestra invitada, la doctora Vania Figueroa, conversaremos y profundizaremos sobre los orígenes y alcances del neurosexismo y descubriremos que la toma de conciencia de los sesgos a los que somos vulnerables es el primer paso para enfrentar la desigualdad. Es un placer contar con la doctora Vania Figueroa y Pinza. Ella es neurocientífica, coordinadora de vinculación de investigación aplicada en el Centro de Comunicación de las Ciencias de la Universidad Autónoma de Chile, vicepresidenta de la red de investigadoras. Vania, bienvenida a La Raíz de la Ciencia. Hola Juan Carlos, muchas gracias por la invitación. Un gusto estar contigo también. Ella es encargada de contenidos de nuestro proyecto, así que feliz de poder compartir esta entrevista con ella. Vania, ¿existe dimorfismo sexual en la estructura del cerebro? Esa es una pregunta bien interesante, Juan Carlos, para la cual todavía no hay una respuesta definitiva. Lo que sabemos hoy en día es que los cerebros de los seres humanos, los cerebros de hombres y mujeres, no se pueden agrupar en dos categorías distintas o dismórficas. De ahí viene la palabra de dimorfismo sexual, ¿no es cierto? No se pueden agrupar en dos categorías y no hay un cerebro que sea específicamente de las mujeres y un tipo de cerebro que sea específicamente de los hombres. No obstante a ello, las personas cuando buscan, por ejemplo, información a través de internet o redes sociales, se pueden encontrar con una cantidad considerable de artículos donde afirman efectivamente que hay un cerebro masculino y un cerebro femenino. Pero la mayoría de esas afirmaciones se desprenden de estudios que tienen muy pocas muestras o estudios que han sido desde su concepción elaborados de una forma sesgada. Y la mayoría de la investigación, Juan Carlos, apunta que hoy en día cuando se corrigen factores del cerebro como el tamaño, por ejemplo, las supuestas diferencias entre hombres y mujeres desaparecen. ¿Por qué saco a colación el tamaño? Porque la única diferencia comprobada que se ha encontrado entre cerebros de hombres y mujeres tiene que ver con el tamaño. Las mujeres, por su estructura corporal, tienen un cerebro más pequeño que el de los hombres. Y cuando me refiero a pequeño, esto es una diferencia de a lo más 100 gramos. Y esto tiene que ver con que el tamaño de nuestros órganos escala ligeramente con el tamaño del cuerpo. Es decir, si yo tengo un cuerpo más grande, voy a tener un cerebro más grande, ¿no es cierto? Si tengo un cuerpo pequeño, voy a tener un cerebro más pequeño. Entonces, en promedio, las mujeres somos más pequeñas que los hombres, por lo tanto, tenemos un cerebro proporcional a nuestro tamaño. Obviamente, vamos a encontrar mujeres que son más grandes que los hombres promedio, ¿no es cierto? Y vamos a encontrar hombres que son más pequeños que los hombres promedio. Claro, eso explicaría muchas de las, no diferencias, pero no hay, en resumen. No existen diferencias claras. No, porque de hecho algunas de las cosas que se han empecinado ciertos grupos de investigación, ¿no es cierto?, ha sido encontrar diferencias estructurales en los cerebros que pudieran dar una explicación acerca de las diferencias evidentes que encontramos en el comportamiento, ¿no es cierto?, entre hombres y mujeres. Y cuando se ven diferencias en el tamaño de distintas estructuras, pero cuando este tamaño se corrige por el tamaño del cerebro, esas diferencias desaparecen. Claro. Y ahí justamente apunta como la siguiente pregunta. Si no hay estas diferencias, bueno, ¿cuál es y por qué se han llegado a estos mitos tan comunes que sustentan estas diferencias entre el cerebro humano y el cerebro del hombre y el cerebro de las mujeres? Bueno, la mayoría de los mitos, Juan Carlos, se construyen
con algo de verdad. Eso es lo que los hace tan poderosos, ¿no es cierto? Que se toman estudios científicos, se simplifican, se tergiversan o se exageran. Entonces, por ejemplo, podemos ver a lo largo de la historia estudios por ahí por los 90 que encontraban diferencias en el procesamiento del lenguaje, por ejemplo, entre hombres y mujeres. La verdad que estudios más longitudinales que involucran miles de pacientes han podido demostrar que el procesamiento del lenguaje no se distribuye de una manera diferente entre hombres y mujeres. Entonces se tergiversa un estudio y a partir de 27 personas se saca una conclusión para la humanidad. Entonces efectivamente existe el estudio científico, efectivamente encuentra una diferencia, pero esa diferencia no es representativa de lo que es la humanidad, ¿no es cierto? Y lo mismo pasa con el tamaño del cerebro. Fíjate que por mucho tiempo se pensó que tener un cerebro más grande te hacía más inteligente. Pero la verdad que la diferencia del tamaño entre cerebros solamente explica el 2% de la variabilidad de la inteligencia entre las personas. Solo el 2%. Entonces hay un 98% de otras razones que explican la diferencia de inteligencia entre las distintas personas que no tiene que ver con el tamaño. Entonces con los mitos asociados a diferencias, digamos, del cerebro de hombres y mujeres ocurre lo mismo. Los porcentajes de diferencia, ¿no es cierto? Estas diferencias son tan mínimas que algunas de ellas incluso caen en el error del experimento que dio origen a esas diferencias. Entonces, cuando se corrigen estas variables, ¿no es cierto?, que pueden introducir incertidumbre en los datos, lo que vemos es que en realidad no se puede agrupar el cerebro en dos categorías distintas como hombre y mujer, en dos categorías dismórficas. Eso es lo que sabemos hasta el día de hoy. Oye, eso obviamente persiste en el tiempo y cuesta mucho sacarlo, hay mucho prejuicio de antemano, pero ¿qué daño causa realmente el que se sigan manteniendo estos mitos? Bueno, los daños son insospechados y son muy de largo plazo y ocurren en distintas dimensiones. Porque estos estereotipos y estos mitos van cambiando según la utilidad que representen para el tema de interés o el grupo de interés que los esgrime en un momento determinado. Por ejemplo, en la educación es uno de los efectos más dañinos que ha causado estos mitos, porque son muchos mitos que están asociados a las diferencias de capacidades cognitivas y intelectuales que tendríamos los hombres y las mujeres por tener, en teoría, estos cerebros tan distintos. Entonces, siempre se ha sostenido, por ejemplo, aquel estereotipo de que los hombres serían más lógicos y racionales, ¿no es cierto?, y que las mujeres seríamos más emocionales y más empáticas, y esto sistemáticamente aleja a las mujeres, por ejemplo, de las carreras científicas, va generando una especie de autosabotaje, ¿no es cierto?, en lo que son el desempeño en las matemáticas, que los profesores y las profesoras traten distinto a los niños que a las niñas en estas áreas, y se va generando lo que después termina, Juan Carlos, que es más terrible, en la división sexual del trabajo, que nos tiene a la mayoría de los países del mundo con un grado de avance y desarrollo bastante deficiente y que nos proyectan, ¿no es cierto?, los organismos internacionales que nos vamos a demorar 132 años en superar esa brecha, lo cual está teniendo tremendas consecuencias en nuestra vida en sociedad, ¿no es cierto?, en nuestra competitividad como país, en nuestras posibilidades económicas, en la posibilidad de incrementar el Producto Interno Bruto, lo que se traduce, ¿no es cierto?, en bienestar para la población, una serie de consecuencias en los grados de violencia que tenemos que enfrentar las mujeres también. Entonces, los mitos no son inofensivos. De todas maneras. De hecho, te quería preguntar porque hay una cosa que uno puede medir. Se han hecho pruebas, por ejemplo, en ciertas habilidades de lectura de mapas, construcción o manipulación de objetos, ¿cierto?, en las que los hombres pueden superar a las mujeres, o en algunos casos han medido ciertas diferencias. ¿Es esto una razón biológica de nuestro cerebro o hay otras explicaciones? Mira, es súper interesante lo que tú preguntas porque en esas pruebas de desempeño, por ejemplo, cuando se han hecho pruebas en simuladores de vuelo, donde se pueden medir, por ejemplo, estas capacidades visoespaciales, donde se dice que hombres y mujeres tendrían un desempeño diferente. Cuando se entrena a las personas que presentan el desempeño deficiente, por ejemplo, en este caso las mujeres, luego las mujeres pueden tener un desempeño equivalente a los varones e incluso superarlo. Esto nos dice que la genética, ¿no es cierto?, la estructura cerebral y lo que determina la biología, si bien tiene un rol, obviamente, dentro de estas consecuencias o de cómo se configuran estas habilidades, tal parece ser que el ambiente, Juan Carlos, es lo más importante. Así como el cerebro cambia cuando se somete al estrés,
El cerebro cambia cuando, por ejemplo, vivimos en una condición de pobreza. Lo mismo genera el ambiente. Una cosa que es importante que los auditores y las auditoras sepan es que el cerebro es tremendamente plástico, es decir, se puede adaptar y puede reaccionar a su ambiente. Esto nos cambia toda la concepción de cómo tenemos que evaluar, ¿no es cierto?, estas diferencias en el cerebro, porque efectivamente el ambiente en el que tú te desarrollas, la educación que tú recibes, la cultura en la que naces, ¿no es cierto?, el país en el que te desarrollas, las oportunidades que tú tienes, pueden ser mucho más gatillantes para las habilidades que tú vas a desarrollar que tus genes propiamente tal. Vania, realmente un placer poder escuchar todo esto, también aclarar estos mitos que se van generando, porque obviamente no queremos que persistan y queremos una educación y un crecimiento igual para todas las niñas y todos los niños. Muchas gracias. Tuvimos a la doctora Vania Figueroa, doctora en neurociencias, bioquímica, divulgadora, también hay coordinadora en el Centro de Comunicación de las Ciencias de la Universidad Autónoma de Chile y vicepresidenta de la Red de Investigadoras. Muchas gracias por estar aquí en La Raíz de la Ciencia. Muchas gracias, Juan Carlos, por la oportunidad de poder debatir sobre estos temas. Es súper interesante tratar de desmitificar aquellos temas que efectivamente generan problemas para nuestra convivencia social. No es solamente el dato científico, sino que son las consecuencias que generan. La Raíz de la Ciencia es un proyecto financiado por el programa Ciencia Pública del Ministerio de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación. We're trying to make this the most prestigious tournament in America. Paying the women less than ever makes it more prestigious. Encuéntranos en cooperativapodcast.cl y suscríbete en Spotify, Apple Podcast, Amazon Music o tu plataforma de audio favorita. ¿Por qué es que las mujeres parecen ser peores en matemáticas que los hombres? ¿Cuál es el origen de esa ilusión? La Raíz de la Ciencia es una presentación del Centro de Comunicación de las Ciencias de la Universidad Autónoma de Chile y cooperativapodcast.cl. Otra forma de escuchar.